Bueno, buenas noches para todos. Ya hoy es Yom Hamishi. Acabamos de pasar Rosh Chodesh. Estamos a 2 de Heshvan, Mar Heshvan, el mes grande de Heshvan, y el señor Heshvan. Y hoy ya es 27 de octubre. Besat Hashem, Besat Nishmaya. Vamos a hablar sobre lo que es el enojo. Seguimos en esta clase de Musar, hablando del Metzilat Yetzarim, de nuestro sabio el Ranjal Alaba Shalom. Seguimos con el enojo y hablamos hace 8 días del el colérico salvaje y ahora seguimos con el enojón voluble. Explica el Ranjal y dice, hay otro tipo de colérico bastante alejado del anterior cuya ira no se enciende por cualquier cosa trivial en la vida o importante que se le presente, pero cuando llega a encenderse de emoción negativa se enoja fuertemente. Este es el individuo que los sabios describieron como difícil de enojar y difícil de apaciguar. Los sabios citan la Mishnah en Pirkei Avot 5:11 y dice lo siguiente. Dice, difícil de enojar y difícil de apaciguar. La voz 5. El Ranjal alude aquí a la clasificación que los sabios talmúdicos hicieron de los coléricos, de la gente con temperamento un poco fuerte. Ahí la Mishnah dice, 4 actitudes hay en los temperamentos. El que es fácil de enojar y fácil de apaciguar. Su pérdida se compensa con su ganancia. El que es difícil de enojar, difícil de apaciguar. Su ganancia se arruina con su pérdida. El que es difícil de enojar y fácil de apaciguar es piadoso. Y el que es fácil de enojar y difícil de apaciguar es un malvado, es un rasha. El colérico que Ranjal cita aquí es el segundo, el citado en la Mishnah, aquel cuya ganancia, de hecho, de ser difícil de enojar, se arruina con su causa, a causa de su pérdida, el hecho de que también es difícil de apaciguar. Esta actitud, difícil de enojar, pero también difícil de apaciguar, también es negativa, ya que podría cometer actos terribles en los momentos en que es presa de la ira. Es decir, no es un peligro permanente como el primer tipo de colérico, el salvaje. Pero aún así, este también podría llegar a cometer desmanes por defecto de la ira, de ese momento de ira. Ahora, nuestro sabio nos dice, y se enseña en nuestra sabiduría, que las emociones cuando se acumulan, específicamente tres, que son la ira, el asco y el desprecio. Cuando se reúnen estas tres emociones, entonces hay una acción fruto de ellas. Se llama la agresividad. Y ahí es cuando pueden venir peleas y agresiones físicas de parte de quien posee estas emociones. Y después no podrá reparar lo que haya arruinado. La ira es un gran daño. Daña no solo a la persona que la posee, sino a su contorno, la familia. Una persona enojona es infeliz y hace infeliz a otros también. Hay que trabajar mucho en esto. La ira se compara a la idolatría, dicen nuestros sabios. Así que hay que trabajar en este punto mucho, mucho. Si alguien reconoce que tiene problemas de ira o que no las controla, entonces debe trabajar mucho en esto. Mucho en esto. Ponerle mucha atención como algo urgente. Los sabios nos enseñan que el que quiere santificarse, el que quiere mejorar, ya llamémoslo de otra manera, el que quiere mejorar, el que quiere repararse, el que quiere venir
a unirse a la santidad, Akadosh Baruj Hu le ayuda. Pero aquel que desea impurificarse, o sea, desea cada día deteriorarse, pues también el cielo lo permite. Así que es decisión individual de poder mejorar la ira. Está el enfadado resentido. Hay otra clase de individuo que no se enfurece fácilmente. E incluso cuando lo hace, su ira es poca y no pierde el uso de la razón. Sin embargo, suele guardar su enojo ahí en su corazón. Es decir, su enojo se transforma en rencor que guarda en su corazón. Y entonces también se convierte en una acción a futuro de venganza, porque guarda rencor contra alguien. No guardará rencor contra tu hermano, y eso se será tuyo. Perdonar es una acción de completamente desligarse de ese sentimiento y abandonar ese sentimiento, al punto que no tiene nada que cobrarse de alguien. Ah, me la hiciste, me la debes o me la pagas. Al punto que no tenga que cobrarse de nadie nada. Uno tiene que hacer resoluciones en la vida. Yo recuerdo a un amigo Hasid que me decía, yo propuse en mi corazón desde mi juventud, de mi niñez, que yo no iba a odiar a nadie. Y Hakadosh Baruj Hu me ha ayudado. Así como la gente dice que va a hacer esto, va a hacer lo otro, uno tiene que hacer resoluciones en la vida. Determinar actitudes y empezar a colocarlo como metas. Luchar por ello hasta alcanzarlas. Esta clase de enojo es bastante menos perjudicial que las anteriores que mencionamos, pero aún así es evidente que el individuo que la tenga no ha llegado todavía a estar espiritualmente limpio y ni siquiera se le puede considerar como cuidadoso. Es decir, que ni siquiera ha llegado a adquirir por lo menos la forma completa, la primera virtud. ¿Cuál es la primera virtud? El Ramjal aquí le llama Zehirut. Zehirut significa vigilancia, que fue los primeros temas que vimos. O sea, la persona se ha descuidado y ha dejado un residuo del enojo en su vida y este se convierte en rencor. Y que si lo sigue alimentando, después puede convertirse en odio y por supuesto va a dar fruto a la venganza. Porque el ser humano en su naturaleza no va a perdonar. Me la haces, me la pagas. Esa es la reacción de la naturaleza, de la materia. Por eso, nuestra alma, nuestra razón, nuestra conciencia debe dominar nuestra materia, nuestra parte espiritual. ¿Qué es la parte espiritual? Nuestras buenas cualidades. Una persona que solo vive en sus deseos no va a perdonar, porque vive en la ley de la lógica. 2 más 2 es 4. Me la haces, me la pagas. Me debes, me pagas, etcétera, etcétera. Como ya lo vimos en clases anteriores. Por lo tanto, la persona se ha descuidado a sí mismo del pecado del error, y ha hecho cortocircuito en su vida, ha dejado ese residuo, pues seguirá siendo considerado como colérico todo el tiempo que el enojo deje un residuo en él. O sea, el residuo es el efecto que el enojo dejó en su personalidad. Hay que trabajar hasta erradicarlo completamente. Otro que Ranjal cita acá es el que se enoja poco. Hay otro tipo de colérico de menor grado, aunque se caracteriza por ser difícil de enojar. Y además, cuando lo hace, su enojo no es destructivo, sino de intensidad mínima. ¿Y cuánto dura su enojo? No más que un instante. El tiempo que dura encenderse de ira por efecto de su naturaleza. Pero inmediatamente reacciona, y aquí viene el consejo que estamos hablando anteriormente, pero aquí esta persona ya lo ha trabajado, reacciona de forma racional para contrarrestar su enojo. Una persona jamás debe creer, es que yo soy así
porque esa es mi naturaleza. Dios me hizo así. No, Dios nos mandó y permite que esas cualidades se hayan construido porque es precisamente lo que tenemos que corregir. Nadie puede pensar que tener carácter es ser enojón. De hecho, la falta de carácter se nota en los enojones. El enojo no es carácter. Ah, es que yo hablo así, yo hablo duro porque soy de carácter. No, eso no es cierto. Carácter es una estabilidad emocional. La falta la inestabilidad emocional es lo contrario a carácter. Es la falta de carácter. Es un problema realmente. Quiere decir que el que se enoja en forma natural debido a la naturaleza particular de su temperamento, pero de inmediato se controla y actúa racionalmente. Escuché una historia, creo que era Rab Benjo, que decía que alguien dijo, yo solo me voy a enojar cuando tenga esta chaqueta. Y era una manera de ayudarse, ¿no? Se molestaba por algo y decía, no, yo no voy a reaccionar hasta que no tenga mi chaqueta puesta, ahí sí me enojo. Y de aquí a que la buscara y se la colocaba, ya el enojo le había pasado. Era una forma de poder ser, una forma terapéutica para poderse ayudar. Esta es la clase de persona en la que los sabios describieron como difícil de enojar y fácil de apaciguar. O sea, la persona que es difícil de enojar pero fácil de apaciguar, este es el tipo de individuo que la Mishnah en Avot 5:11 describió como Hasid, como un piadoso, un Hasid, alguien piadoso, adjudicándole el más alto grado de carácter positivo de los cuatro ahí. El que se enoja, difícil de enojar, pero fácil de apaciguar. Esta actitud es ciertamente muy positiva, pues la naturaleza del ser humano lo incita a enojarse. No hay que escudarnos diciendo, ah, es que tú me haces enojar. Eso tampoco es cierto. Cada quien decide enojarse. No es que el hombre le eche la culpa a la mujer, es que le hago esto porque tú me provocas. Eso no es cierto. Todo el mundo tiene el libre albedrío y la decisión de hacer o no hacer, de reaccionar o no reaccionar. Ah, que hay detonantes, sí, pero yo decido si reacciono y cómo voy a reaccionar. Por eso las últimas, una de las grandes libertades que tenemos es el libre albedrío de decidir la actitud con la que voy a reaccionar a cada circunstancia. Pero si él lo controla su enojo, de forma tal que incluso en el momento de enojarse su ira no es mucha y tampoco la guarda en su interior, sino que le da salida durante mucho tiempo, sino que rápidamente la disipa. Y esto hay que aprenderlo a hacer. Yo siempre en consultas enseño una técnica muy sencilla para poder, lo que yo llamo digestión emocional. Sacar ese sentimiento tóxico, ese pensamiento tóxico o esa idea tóxica. Cuando disipa rápidamente su ira, Ranjal habla aquí de una persona que hace el esfuerzo consciente de controlarse a sí misma y por ello logra tres reacciones positivas. Su enojo no es mucho, solo dura un instante, no es guardado en su interior, evitando el resentimiento y el rencor. La diferencia esencial con este tercer tipo de individuo enojado es que su ira no conduce al resentimiento, gracias a que es prontamente eliminada. Nuestros sabios nos dicen que cuando alguien se quiere enojar o está a punto de enojarse, que se mire las uñas para que Dios y confíe en Kadosh Baruj Hu y le pida a Dios que lo salve en ese momento y nos ayude a disipar la ira o el enojo. Esto es lo más complicado en las parejas de esposos. Aquellas parejas que se han casado sin muchos fundamentos, cuando ya pasa todo el encanto, entonces empiezan a verse las cosas negativas.
Y resulta que lo que se están viendo son sus propios errores en la otra persona. Y esa ira o ese enojo con el que se reacciona, realmente es un enojo contra sí mismo. Pero la persona, al no tener una percepción correcta de la realidad de su propia vida, entonces la deposita sobre la otra persona. Hagan ese ensayo. Cuando critiquen a sus parejas, revísense si vos tenés el mismo error. Y te vas a dar cuenta que sí. Por eso, inclusive, ni para lo correcto, la ira es un buen instrumento para actuar. Cuando la gente dice que va con ira a destruir porque quiere protestar y porque quiere eso es una excusa. Excusa nada más. Aún en el desacuerdo, nuestra propia naturaleza equilibrada debe manifestarse. Ahora, una persona así, entonces, ciertamente digna de alabanza. Los sabios aplicaron el versículo que está en Job 26:7. Dice así: Él extiende el norte sobre lo informe, suspende la tierra sobre la nada. Así es el versículo. Pero hay una palabra ahí que es belimá. Belimá. Él suspende la tierra sobre la nada. Belimá. Belimá es como inexistente. La persona retiene boilem. La palabra belimá, los sabios hablan, esta palabra, la raíz de esta palabra, la compara con boilem, que significa su boca. A la hora de disputarse, a la hora de pelear. O sea, la persona tiene el control, la fuerza para cerrar su boca, para no entrar en la disputa y armar un pleito. Es decir, que debido a su temperamento natural se enoja, pero se controla a sí mismo y retiene su boca. En el Talmud, en Tratado de Julín 89a, ahí el Talmud aplica este versículo a aquel que retiene a sí mismo de la hora de la disputa, de la pelea. La esposa comienza a cantar en la casa y el esposo se retiene. Ese es un digno de alabanza. O también el hombre, ¿no? Digo la mujer porque es como más común en las mujeres, pero hoy también hay hombres diferentes. El libro de Job aparece Belimá. De hecho, la palabra Beli es nada y Ma es la misma, la misma palabra para pregunta o qué. O sea, no hay nada que hablar. Como dos palabras que literalmente significarán sin existencia. Pero los sabios la interpretaron como una sola palabra derivada de la raíz boilem, que significa retener, controlar. Queremos probar nuestra hombría. Nuestra hombría se prueba aprendiendo a callar cuando hay que callar, a hablar cuando hay que hablar. Las mujeres quieren probar su sabiduría. La mujer sabia edifica la casa, pero la tonta la destruye con su necedad. Ay, la mujer rencillosa, o sea, la que no controla esto. Los hombres nos conocemos por aprender a ajustarnos. Ser valiente no es ser intrépido, tonto, intrépido, atrevido, insolente. Tener juspá, atrevimiento. Ah, es que yo soy valiente, yo digo las cosas como son. Tener sabiduría y tener carácter es saber cuándo hablar, en qué tono hablar, qué palabras usar, en qué medida, en qué momento, con quién,
Eso es carácter. El resto es como una inundación. El agua toma por donde vaya a ir. Una persona con ira va a justificar su ira porque tiene la razón. Y a veces tener la razón destruye. No es suficiente decir que tengo la razón. Hay que tener sabiduría también. Las cosas correctas, grabemos este consejo que me dieron a mí hace muchos años. Las cosas correctas se hacen de una manera correcta. Y otro consejo muy valioso, antes de ser correctos, primero tenemos que ser sabios e inteligentes. Esta es la reunión de todo lo que es a poder controlar el enojo. Besat Hashem, Besat Anishmaya, que cada día crezcamos en podernos ver a nosotros mismos, trabajar mucho este punto, que no nos entre por aquí, no salga por acá. Tenemos que ir trabajando, y esta es una meta. ¿Cuánto enojo aún poseo? Debo trabajar en él. Debo trabajar en él. Hay que pedirle a Hakadosh Baruj Hu, hay que escuchar consejos, orientaciones, revisar de qué manera puedo romperme y volverme a construir para hacer de mi vida un palacio hermoso, un palacio donde sea digno de que se vea. Una construcción bien hecha es digna de alabanza. Nuestros premios, nuestros logros, nuestras insignias son nuestras virtudes, las buenas cualidades. Para eso venimos al mundo. Y en eso se nos lleva toda la vida, trabajar. Hay que seguir trabajando. Todos tenemos que trabajar en esto, porque estamos en esta humanidad y tenemos que ir trabajando en ello. No nos enojamos por la conducta de otro. Nos enojamos por la falta de control de nosotros mismos y porque le hemos dado el poder de nuestra vida a otros y dependemos emocionalmente de otros. Cuando aprendemos a tener el control de nuestra vida, a hacer de Hakadosh Baruj Hu el rey de nuestra vida. La palabra cerebro es Moab, corazón es Leb, e hígado es Kabet. Las iniciales de las tres forman la palabra Melech. Hakadosh Baruj Hu no es solo rey en Rosh Hashuna, es el rey toda la vida, todos los días. Entonces todos los días busco agradar a mi rey, a mi Señor. ¿Y de qué manera le agrado? Que mi vida no sea como una veleta suelta. Así como hablamos ayer en un pequeño clip de que Noah estaba con los animales en el arca. Y aquí hay un musar de que nosotros en la vida podemos convivir o como personas o con actitudes similares a los animales. En ellos les luce, en nosotros no. Porque dice, Bereshit me parece 6:11, si no me equivoco, y no halló gracia delante de Jacob. La pregunta es, ¿por qué halló gracia? ¿Qué era diferente en Noah en las demás personas de esa generación? Bueno, había robo, inmoralidad sexual, había egoísmo, había toda clase de tonterías de las que hoy en día podemos ver. Pero Noah tenía gracia, o sea, Hinut, tenía educación, tenía el control de ciertas medidas que lo hacían justo, diferente a los demás. Y sobre él Dios puso en sus ojos. De ahí vienen las leyes noágidas. O sea que Noah no era judío. Pero a causa de él, el mundo, pues, vino a tener salvación. ¿Cómo? Construyendo un arca donde se separó una parte, una familia con animales. ¿Qué significa eso? Que aunque era justo, todos esos animales representaban parte de su naturaleza también y que debía controlar. Pero uno de ellos es el enojo. Que sea tan desmaya, Siata Dishmaya, que recibamos cada día ayuda del cielo
en la medida en que nosotros queremos y deseemos avanzar. Presta atención. Un abrazo para todos. Muchas gracias por haber venido. Que Hashem los cuide a todos.